Se dieron celebraciones en Stalingrado, allá en Rusia, y bueno, Putin fue el principal orador. Y por primera vez, de manera personal, hizo referencia a lo que se ha venido comentando hace ya varios días, ¿no? El envío de tanques pesados a Ucrania. En particular, los Leopard 2 alemanes y también los M1 Abrams. Pero bueno, los primeros que van a llegar son los Leopard 2. No solo de Alemania, sino también de Polonia y de España. Ojo con el dato. En ese sentido, Putin señala y amenaza a Occidente de que tienen con qué responder, ¿no?, contra el envío de tanques. Y no habla únicamente, señala Putin, de la destrucción de los tanques en sí, sino también de algo más. ¿Qué es ese algo más? No se tiene muy claro, pero bueno, claro que evidentemente Putin pues está pensando en escalar más el conflicto, porque realmente enviar Leopard 2 y los M1 Abrams a esta parte del mundo, pues va a ser finalmente escalar el conflicto. O sea, Estados Unidos es evidente que no quiere terminar la guerra, sino la quiere seguir extendiendo hasta donde pueda. Hasta el último ucraniano, dicen los propios estadounidenses, ¿no? Claro, hay que seguir con la vaca lechera, que significa el presupuesto de defensa de Estados Unidos. Pero bueno, Putin responde, ya tenemos claro que ha ya desplegado también sus propios tanques antitanques, drones también, y evidentemente los misiles, en fin, ¿no? O sea, debe tener una muy fuerte defensa precisamente para destruir tanques. En parte Ucrania señala que solo ellos destruyeron 100 tanques de Ucrania. Y bueno, ahora vienen los tanques del refuerzo alemanes, estadounidenses y españoles. Bueno, este man nos va a contar Jonathan Guzmán. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Nacho. No hemos enviado nuestros tanques a su frontera, pero tenemos con qué responder. Y el uso de vehículos blindados no será el final. Todo el mundo debe entenderlo. Esas fueron las palabras del presidente Vladimir Putin en conmemoración de la victoria de la Unión Soviética, lo que era antiguamente Rusia, en la batalla de Stalingrado. Esta conmemoración es muy importante para Rusia porque fue prácticamente la primera gran victoria soviética sobre la Alemania nazi, cuando la Alemania nazi pretendía invadir la Unión Soviética. Pero escuchen bien el mensaje, o escucharon bien el mensaje. El uso de blindados no será el final. O sea, es decir, envíen lo que le envíen a Ucrania, no va a ser el final. No nos va a vencer. Tenemos con qué responder. Espero que lo entiendan. Ese es el mensaje prácticamente que quiso dar el presidente, el señor presidente Vladimir Putin, en la conmemoración de esa batalla. Esto es, claro, en cuanto al gran envío de tanques a la coalición de alianza de envío de tanques a Ucrania, que pretende darle vuelta a la situación en el campo de batalla ucraniano entre Rusia y Ucrania, con todas esas unidades de tanque que están en proceso de envío, en proceso de preparación logístico, y las tripulaciones ucranianas de tanques que se quedaron sin tanques durante la invasión rusa, pues están en entrenamiento con personal de cada país que va a enviar esos tanques. Pero Putin fue muy tajante en su respuesta. Todo el mundo debe entenderlo, que el envío de blindados no será el final. Y bueno, esta conmemoración de la batalla de Stalingrado es muy importante, y el presidente Vladimir Putin aprovechó la conmemoración de la victoria de la Unión Soviética en esa batalla para dar ese mensaje. ¿Por qué es tan importante esa batalla esa victoria soviética de rusa, y en este caso cuando era la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre la Alemania nazi? Porque prácticamente la ciudad de Stalingrado estaba perdida. ¿Y qué pasó? Pues bueno, y en ese entonces había un general llamado Georgy Zhukov, un general en el que confió Joseph Stalin para recuperar la ciudad. Y bueno, esta actualmente no se llama Stalingrado, se llama Volgogrado, aclaremos, por si está intentando buscarlo. Ya no se llama Stalingrado, ya aparece en Google Maps como Volgogrado, porque después de la caída de la Unión Soviética,
pues su nombre inclusive era así antes de que Stalingrado lo pusiera como Stalingrado, porque está también a orillas del río Volga, que fue una situación también decisiva tener en poder la Unión Soviética es del lado de ese río para recuperar la ciudad. Ahorita les voy a mostrar en un mapa dónde está Volgogrado. Ahí es donde ahorita les voy a mostrar un momento. Y aquí, el punto rojo que les estoy mostrando es Volgogrado. Ese lugar es Volgogrado. Como pueden ver, está a orillas del río Volga. Aquí podemos ver el río Volga. Y bueno, esa batalla, como les comentaba, ya prácticamente estaba la ciudad perdida cuando se llamaba Stalingrado, porque las tropas nazis, específicamente estamos hablando de que en ese entonces era el sexto ejército de la Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas alemanas, de las cuales al frente iba el general Friedrich Paulus, y tenían ya prácticamente solo controlado el 90% el ejército alemán y el 10% la Unión Soviética, y en una contraofensiva de reunión de tropas de los flancos de fuerzas reunidas que cruzaron el río Volga, porque eso todavía estaba en control soviético, hicieron un movimiento de pinzas por toda la ciudad, ahí de Volgogrado, que anteriormente Stalingrado, y atraparon se dice que fueron casi 300.000 soldados alemanes, lo que componía prácticamente casi todo el sexto ejército del general alemán Friedrich Paulus. Y bueno, fue prácticamente una matanza por parte del ejército soviético. Digamos, bueno, podemos usar la palabra un movimiento de pinzas, se podría decir. Digamos matanza, pero matanza más que nada por el frío invernal. Quizás usted ha escuchado el general invierno en algunas notas, pues referente a esto, porque eso fue prácticamente en temporada invernal en aquel entonces. Y al rodearlos y se quedaron sin provisiones los alemanes, y el general invierno provocó esa matanza de soldados alemanes con enfermedades, al no tener ropa adecuada para ese frío, pues morir de hipotermia, el combustible de los vehículos que le quedaban congelados, y prácticamente el general invierno fue el que se encargó de eso. Por eso si usted escucha o escuchó ahora desde noviembre, diciembre, que el general invierno iba a llegar, es referente a eso. Por eso para el señor Vladimir Putin es muy importante, porque recordemos que él es muy patriota también, fue muy patriota de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Unión Soviética. Él se formó ahí, él se formó en lo que era la KGB, que es lo equivalente a la CIA estadounidense. Él se formó ahí, llegó hasta el rango de oficial. Y bueno, él le tiene se puede decir que mucho cariño a lo que fue la Unión Soviética, porque le enseñó todo le enseñó las bases de cómo funcionan las cosas ya al nivel que está ahorita como presidente. Y por eso él, todo lo que tenga que ver con victorias y soviéticas, y él las celebra, y conmemoraciones también el Día del Soldado. Y bueno, en mayo celebra, recordemos que siempre celebra con un desfile el Día de la Victoria, que fue cuando en 1945, mayo de 1945, pues logró tomar Berlín el ejército soviético también. Pero Stalingrado fue el inicio de ese avance del ejército soviético hacia el oeste, de este a oeste. Y de ahí el ejército soviético fue imparable, y eso es motivo de orgullo para el presidente Vladimir Putin. Por eso les mostraba lo que es Volgogrado, que es lo que era Stalingrado, porque para él es muy importante, y aprovechó precisamente ese momento, esa conmemoración, que desde que él está en el poder en el 2000 siempre procura estar presente y da sus mensajes contra sus, digamos,
colegas occidentales de que recuerden cómo se recuperó y Rusia, la Unión Soviética, en esa batalla y en qué terminó con la toma de Alemania. Así que piensen dos veces las hostilidades contra Rusia, contra la madre Rusia, contra la Federación Rusa, que es lo que soy. Y bueno, ahí es donde dijo esas palabras. Por eso les comentaba eso, porque es algo muy importante para el presidente Vladimir Putin en cuanto a la resistencia rusa, en cuanto al coraje ruso, en cuanto al espíritu combatiente ruso. Y por eso dijo estas palabras de que el envío de blindados no será el fin y que todo el mundo debe de entenderlo. Y ahí está la prueba histórica, aquí donde estoy, en conmemoración de la batalla y victoria de Stalingrado sobre la Alemania nazi. Y recordemos que Alemania es el que va a enviar los tanques Leopard 2, autorizando a Polonia y a los países que lo tienen. Entonces, el mensaje es claro, acuérdense de esto y no sigan intentando ayudar a Ucrania, acuérdense de esto. Este es el mensaje prácticamente que le quiere dar, disculpe usted, o le quiso dar el presidente Vladimir Putin a Occidente a través de esa conmemoración de esa victoria de la Unión Soviética, lo que hoy es Volgogrado y lo que era Stalingrado. Y bueno, veremos qué otras reacciones del señor presidente Vladimir Putin. Y bueno, pues no es inventado, fue algo que pasó en la historia, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y les está haciendo ver eso a Occidente. Acuérdense de esto. Y bueno. Esperemos qué otras reacciones hay del señor presidente Vladimir Putin acerca del envío de armamento occidental a Ucrania. Le agradezco su atención. Pase una excelente tarde. Gracias.